¿Qué tal? Muy buenas, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a un tema más, un capítulo más de Aquí Comenzamos, tu podcast, nuestro podcast para compartir información importante para tu crecimiento espiritual. Un programa que queremos hoy compartir con todos ustedes, es la iglesia y la ideología de género. ¿Cómo pueden convivir estas ideologías, estas tendencias, estos postulados? Hoy queremos tratar ese asunto aquí en tu podcast. Aquí comenzamos. Y queremos saludar a un invitado especial. Tenemos con nosotros a nuestro amigo desde México, José Manuel. Bienvenido, José Manuel. ¿Cómo estás? Dios los bendiga a todos. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias por compartir con nosotros esta invitación. Tenemos también a nuestro querido hermano y amigo Johnny González, venezolano que vive en México. ¿Cómo estás, Johnny? Saludos para todos, un gustazo. Bueno, ya me siento en México, entonces. Estamos contentos de poder nuevamente participar en este programa y seguramente hoy va a estar muy interesante. Vamos a compartir a todas las personas. Seguidamente tenemos a otro venezolano, pero que radica en Perú, nuestro hermano Abner Cauro. Saludos, hermano Rafael, ¿cómo estás? Buenos días, saludos para todos, al equipo que estamos compartiendo acá, a todos los que estarán viendo este podcast y la invitación, como siempre, a verlo hasta el final y a dar like, comentar y compartir, hacer llegar a otros. Y también tenemos a nuestro productor general, nuestro amigo Jonathan Rodríguez, que también viene de México. Hoy se trajo compañía, Jonathan de México. ¿Cómo tal? ¿Cómo estás, Jonathan? Bueno, parece que no me escuchaba, perdón. Bendiciones para todos, saludos, es un gusto estar aquí en el cuarto programa de este podcast. Un saludo, muchas bendiciones y un honor estar aquí con ustedes. Bueno, aquí comenzamos el debate de este maravilloso tema. Aquí comenzamos este cuarto capítulo de nuestro podcast. Y bueno, la ideología de género es una corriente que ha tomado mucha fuerza desde los años 50, ha ido evolucionando en su crecimiento. Y hoy queremos tocar este tema basado en opiniones de la Biblia, obviamente, de la biología, y de conocer un poco su historia y cómo surge este movimiento. Y tenemos una primera pregunta que la queremos abordar con nuestro invitado, nuestro querido amigo José Manuel, que él está desde México con nosotros. José Manuel, cuéntanos un poco qué es la ideología de género, cuándo comienza y cuáles son sus postulados para conocer un poco más acerca de esta ideología. Bueno, así como la palabra lo dice, una ideología, algo que nace acerca de una idea de las personas, ¿verdad? No con una base científica en realidad, sino más bien hablando acerca de lo que ellos piensan que es, ¿no? Bueno, una definición podríamos abordar de la ideología de género, se las comento, dice que la ideología de género ella prácticamente que defiende, dice que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de las obvias diferencias anatómicas, no corresponde a la naturaleza fija, sino que son unas construcciones meramente culturales, convencionales, hechas según los roles y estereotipos que cada sociedad asigna a los sexos. Vamos a decirlo más claro, ¿no? En términos claros, ellos lo que hacen, en realidad, la ideología de género juega mucho con las palabras. Lo que hicieron ellos fue simplemente separar el sexo de la palabra de la palabra género, ¿no? Para ellos, sexo es la parte biológica, lo que nosotros somos biológicamente. Pero prácticamente separaron la palabra género de sexo para decir que el género, pues, se puede referir a cualquier tipo de acuerdo a lo que tú crees que eres. ¿Sí me explico? Que eso está, ellos dicen que el género es una construcción social más que nada, ¿no? ¿De dónde parte todo eso? Bueno, se dice que principalmente es del movimiento feminista, de donde parte toda esta situación. Ahora, bueno, a ver, quiero ir aclarando algunas cosas, como decimos, el punto es aclarar, no confundir, ¿verdad? Bien, hermano, nosotros como cristianos creemos en la equidad de género, ¿no? ¿Qué es la equidad de género?
La equidad de género es decir que cada persona de alguna manera se le da lo correspondiente. Es ser equitativo. Les pongo un ejemplo rápido. Aquí en México, por ejemplo, las leyes del Seguro Social o las leyes, bueno, que son para el trabajador, son equitativas, y eso es muy bueno, porque, por ejemplo, a la mujer que está embarazada se les da 40 días antes de que vayan a dar a luz, se les da permiso con goce de salario para que vayan a su casa a descansar, y 40 días después de que dan a luz. Obviamente que esos beneficios, por obvias razones, no los tiene ningún varón, ¿verdad? Solamente los tienen las mujeres. Y eso es así sucesivamente, ¿no? Entonces, es obvio que la equidad busca que de alguna manera todos estemos a la par respecto a nuestras condiciones, principalmente en este caso de sexo, ¿no? Efectivamente, ¿no? El problema fue cuando las feministas comienzan a abogar por una igualdad de género, ¿no? Ellas dicen, no, es que necesitamos ser iguales que los hombres y todos necesitamos tener esa igualdad y ese tipo de cuestiones, ¿no? Fíjense que la igualdad de género, según oficialmente, esto es dentro de los parámetros de la ONU, que es donde se origina todo esto, en realidad, la igualdad de género se define como la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, según así se define, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no dependan del sexo con el que nacieron. La igualdad de género supone que se tenga en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos de mujeres y de hombres, ¿no? Esa es la definición oficial. Y si ustedes la escuchan o si ustedes la vuelven a leer, realmente no tiene nada de malo. El problema es que nosotros, hablando de hombres y mujeres, en realidad no somos exactamente iguales. Ustedes lo saben, ¿no? Las personas que están casadas lo saben mucho más, ¿no? No somos iguales, y de alguna manera también hay algo que debemos partir, que es lo que dice la escritura, ¿no? Que cada género, bueno, hablando de cada sexo, el hombre y mujer tienen roles muy definidos. El problema de la igualdad de género, como promueve el feminismo, pues es simplemente quitar estos roles. Y de ahí es donde se comienzan a meter a ese tema de la ideología, ¿no? La palabra ideología de género lo acuñan más las personas que estamos en oposición a ese pensamiento, porque ellos comienzan a argumentar que el género es una construcción social. Para ser puntual y ya para responder un poquito más concretamente la pregunta, esto muchos la cuestión, la palabra como tal, o donde se comienza a derivar toda esta corriente, esta ideología de género, es a mediados de la década de los 90, ¿no? Para ser exactos, se dice que en el en la cuarta conferencia mundial de las naciones sobre la mujer, que fue en Pekín en el 1995, fue donde entonces las mujeres empezaron a abogar por ese tipo de situaciones. Les leo algunas cosas que ellas, por ejemplo, empezaron a comentar en esa conferencia, ¿no? Ellos decían que el sentido del término género, dijo Bella Abzug, una persona que tuvo una participación muy activa en esa conferencia, ella dijo que el sentido del término género ha evolucionado, diferenciándose de la palabra sexo para expresar la realidad de que la situación y los roles de la mujer y del hombre son construcciones sociales sujetas a cambio. Entonces, el punto es que para ellas o para ellos, el género no tiene nada que ver con el sexo. Para ellos, el género es una construcción social, ¿no? Les leo otra parte que comentaban, dice, el género se refiere a las relaciones entre mujer y hombre basados en roles definidos socialmente, que se asigna a uno u otro sexo. Entonces dicen ellos, es que el género es lo que tú le enseñaste, ¿no? Y ellos de ahí donde dicen ellos, ¿no? Por ejemplo, al niño le compraste siempre juguetes de carritos y muñecos, ¿no?
y siempre lo vestías de azul o lo vestías de otros colores. A las niñas siempre lo vestías de rosa, de morado, cosas así, ¿no? Entonces ellos dicen, el género es una construcción social que no tiene nada que ver con el sexo. Así lo definen ellos, ¿no? Y vaya, prácticamente de ahí se comienza a derivar todo el asunto. Y les voy a recordar, ¿dónde nace esa situación? Bueno, pues nace en un congreso organizado por las Naciones Unidas de la mujer, ¿no? O sea, por eso es que la ideología de género tiene su base en el feminismo moderno, ¿no? Que entiendo que ese va a ser tema para otro podcast, ¿no? Que esperamos entonces también puedan disfrutarlo por ahí. Y bueno, ¿cuáles son entonces sus postulados o qué es lo que ellos están tratando de empujar con esta corriente ideológica? Que volvemos al punto. ¿Por qué es una ideología? Porque sencillamente es retórica, no es ninguna comprobación científica. Obviamente en biología pues es muy certero, hombres, mujeres y no hay más, ¿no? Pero por eso ellos trataron de separar la cuestión de la biología y llamar esa palabra género, llevarla a un punto más cuestión, por llamarla así, filosófico, ¿no? Bueno, esta ideología propone que propone la búsqueda de la libertad total, así le llaman ellos, la búsqueda de la libertad total del hombre en todos sus órdenes, tras la deconstrucción del lenguaje, y escuchen esa parte, porque ellos trabajan mucho con la cuestión del lenguaje. Lo primero que hicieron fue separar la palabra género, les vuelvo a repetir, del sexo, ¿no? Que obviamente que género es una palabra que puede utilizarse de forma muy universal, ¿no? Para referirse a ciertas, por llamarles corrientes, formas, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, hablando de literatura, puede decir, el género de acción, el género de comedia, ¿no? Ese tipo de cosas. Algo así trataron de hacer ellos, separar la palabra para poder deconstruir el lenguaje, ¿no? Entonces, dicen ellos que a través de esto se busca la libertad total del hombre, ¿no? Tras la deconstrucción del lenguaje, de las relaciones familiares, de la reproducción, de la sexualidad, de la educación, de la religión, de la cultura, y principalmente, en realidad, el punto que les hace ruido es eso, ¿no? El cristianismo en Occidente es lo que ha venido marcando cómo deben de ser las cosas. Y si nosotros lo vemos de fondo, en realidad lo que quieren ellos es liberarse de la fe cristiana. Porque la fe cristiana prácticamente es la que ha marcado mucho a la cultura en Occidente y que de alguna forma pues también condena muchas de las prácticas que ellos quieren ser libres. Entonces, como diciendo, quieren tener una conciencia libre de pecado, por llamarle así. Entonces tienen que empujar a todos aquellos que les dicen que están mal, ¿no? Y lo hacen a través de este tipo de pensamiento o filosofía, a final de cuentas, ¿no? Ya, José Manuel, sí. quiero enfatizar un poquito en un punto acá para resaltar parte de lo que estás diciendo. Cuando hablas de ideología de género, estás hablando también de un tema importante que es la libertad que puede tener tanto un hombre como una mujer en cuanto a su preferencia sexual. En cuanto a su preferencia sexual, la ideología de género te permite a ti poder tener esa libertad de tú poder elegir con quién deseas estar o tener una relación sexualmente hablando. Sí, es que ese es el tema, ¿no? Ellos buscan, acuérdense, la base de la ideología es la igualdad. Entonces, ¿qué buscan ellos? De que independientemente de tus preferencias sexuales, se te trate de una forma pareja, ¿sí me explico? Por eso, de ahí se derivan los famosos matrimonios homosexuales, ¿no? Porque si yo te voy a dar los mismos derechos, las mismas oportunidades a ti, que tienes una preferencia sexual distinta, o sea, si eres un homosexual, por llamarles, entonces, pues tú debes de tener derecho a poder casarte como un heterosexual, debes de tener derecho a adoptar un niño como lo hace una pareja heterosexual, ¿no? Entonces, debes de tener todo ese tipo de derechos, porque acuérdense que de la ideología de género se deriva de la igualdad de género, ¿no? Entonces, quieren así que todos seamos iguales, entonces, obviamente que si una persona se define
de la forma como se quiera definir, ¿verdad? Porque en realidad lo que hicieron con ellos es abrirle la puerta a todos los degenerados o a todas las personas que tienen una percepción muy, pues, muy fuera de lo común en cuanto a su sexualidad, ¿no? Es decirle, tú lo tienes que respetar porque se supone que todos tenemos derechos, todos tenemos, tenemos de ser respetados y tratados como pensamos que somos o creemos. Entonces, obviamente que sí, da esa libertad a las personas para que puedan ejercer su sexualidad, por llamarle así, de una forma libre, ¿no? Que es lo que se busca. Perdón, ya te hago el último comentario. Tanto es así que una de las cosas que están empujando en algunos lugares es que aún la pedofilia, o sea, el tener relaciones con menores de edad, sea algo legal. Porque dicen, bueno, si mi preferencia sexual es tener relaciones con menores de edad, pues también házmelo legal y hazme lo que sea parejo respecto a todos los demás, ¿no? Vale. Muchas gracias, José Manuel, por tu aporte. Si hay algún comentario corto, preciso sobre esta primera pregunta, la ideología de género, sus postulados. Pienso que a raíz de este auge, de esta línea de pensamiento, tanto hombres y mujeres han encontrado una válvula de escape para ellos poder desenfrenarse en los sentimientos contrarios a principios establecidos y valores de la sociedad y de la palabra de Dios, para desenfrenarse y poder tomar posturas en contra de lo que ética y moralmente está establecido de hecho, por Dios y su palabra, ¿no? Abner tenía algo más que decir. Sí, que si bien es cierto, como decía José Manuel, este movimiento tuvo su origen en el movimiento feminista, pero se considera también un punto de inicio de este movimiento desde cuando empiezan a luchar por los derechos de su comunidad, como le dicen. Y esto ocurrió en 1969 en Nueva York, en un bar gay. Ese es el punto que marca el hito inicial de la lucha por los derechos de la comunidad homosexual. Allí había un bar gay y la policía constantemente llegaba, hacía redadas, les prohibía, habían personas que eran transexuales, la policía les quitaba la ropa y verificaba qué sexo tenía, los llevaban a la cárcel, pero ese día sucedió algo, la gente se rebeló, comenzó a luchar con la policía, comenzaron una serie de protestas y a partir de allí oficialmente se menciona como el momento en que se empezó a luchar por los derechos de la comunidad LGBT y bueno, hoy LGBT más. Hermano Johnny, ¿quería decir algo más? Sí, a ver, comparto la opinión de mis hermanos. Creo que esto tiene un trasfondo un poco más histórico, más hacia el pasado. El feminismo, más o menos en la época de 1790, teníamos una persona, una mujer que también llevó estas ideas, las publicó en la igualdad de los sexos. Ella se llama Judith Sargent Murray. Ella publica ya en el año 1790 ideas con el tema de la igualdad de los sexos. Ahora, cuando hablamos un poco sobre la deformidad y sobre el tema de la desconstrucción, por así decirlo, que hablábamos de ese principio original que tenemos en la Biblia, obtenemos ya en los primeros años también, o en los primeros registros bíblicos, como unas comunidades también, como por ejemplo el caso de Sodoma, eran personas que defendían y ya tenían, hablando de los postulados, serían los primeros que tenemos como registro bíblico, aquellas personas que tenían un gusto por el sexo, por el mismo sexo. Tenemos el caso allí en Génesis capítulo 19, donde ya ellos estaban queriendo tener los hombres relaciones con hombres. Entonces ya ahí vemos que los primeros postulados o una tendencia como una forma de ser, como un gusto, ya lo tenemos aún en los principios bíblicos sobre este tema. Bueno, muchas gracias. Queremos pasar de una vez entonces a otra pregunta para ir decodificando esta temática que tenemos en este programa. Hablando específicamente sobre la homosexualidad, viéndose desde el punto de vista de hombre con hombre, mujer con mujer. Hermano Abner, que tiene experiencia en el ramo de la salud,
y de la ciencia, ¿la homosexualidad es una condición con la que se nace o se forma? ¿Cómo podrías, desde tu experiencia como trabajador de la salud y estudiante de medicina, qué opinión podrías darnos acerca de esta condición? O si es una condición o es algo que viene ya hay un gen, o cómo podríamos definirlo. ¿Es algo con lo que se nace? A ver, ¿qué puedes comentarnos sobre eso? Muy bien, hablando acerca de esto, cuando escuchamos voces del vulgo, cuando digo el vulgo es la población, la gente común, o incluso voces que a veces salen autorizadas en los medios de comunicación, siempre hay gente que dice que están de acuerdo con que se nace homosexual. E incluso vamos a ver a alguna persona homosexual que va a decir yo nací así, porque desde que yo tengo uso de razón ya a mí me gustaban mi mismo sexo, me gustaban las cosas en el caso de un hombre, las cosas de las niñas, etcétera. Pero eso es lo bueno cuando hablamos de ciencia. Cuando hablamos de ciencia, la ciencia se respalda en estudios, se respalda siguiendo un método científico. Y cuando aplicamos la ciencia a esta pregunta, la ciencia categóricamente nos dice que no hay nadie que nazca homosexual. No hay un gen homosexual. No existe genéticamente algo que diga esto determina que esta persona sea homosexual. Hasta la actualidad no existe, por más investigaciones que se hayan hecho estudios. Vamos primero con la biología, aunque bueno, como ya explicaban, ellos quieren deslindar lo que es la biología y quedarse solo con la ideología, con los pensamientos, con lo que yo puedo creer acerca de esto. Pero biológicamente sabemos que el ser humano tiene 46 cromosomas organizados en 23 pares. De estos 23, 22 no tienen nada que ver con el sexo, se les conoce como autosomas, y el par 23 es el que determina el sexo. En este caso sabemos que es XX para mujeres, XY para hombres, y que la mujer siempre va a aportar XX y es el hombre el que, si aporta una X, el resultado de la fecundación es una mujer. Si aporta una Y, el resultado de la fecundación es un hombre. Lamentablemente, hasta esto está siendo atacado y hoy se dice que una mujer ya no es alguien que nació biológicamente como mujer, como lo que hasta ahora concebimos como una mujer, que no es alguien con cromosomas XY y alguien con características fisiológicas y fisionómicas que la muestren y determinen que ella es una mujer. Hoy se dice que ya no es así, pero es lo que biológicamente funciona y lo que biológicamente se puede mostrar, que se nos ha enseñado desde tiempos ancestrales hasta la actualidad. Es decir, al final, todos van a terminar o asistiendo a una consulta de ginecología porque tiene útero y vagina, o otros van a terminar asistiendo a la consulta del médico que tiene que ver con que va a analizar su próstata y todo eso porque tiene próstata y tiene al urólogo y tiene pene. Al final todo se va a resumir allí. O sea, por más que querramos escapar de la biología, no vamos a poder escapar. Al final vamos a terminar yendo al inicio, a lo que son nuestros cromosomas, independientemente de lo que hayamos podido pensar en el transcurso de nuestra vida o como hayamos querido percibirnos en el transcurso de nuestra vida. Ahora, hay otros estudios que se han hecho para ver si de pronto hay algún gen por allí que influya. Y hay numerosos, pero el más determinante es uno que se realizó en 2019 en Reino Unido y utilizó una data de casi 500.000 personas, es decir, no fue algo de 2, 3 personas. Escogió casi medio millón de personas, entre heterosexuales, homosexuales, y hizo un escáner genético de cada uno de ellos, y esto fue publicado incluso en BBC Mundo, página oficial, y en otros sitios donde se divulga información científica, y se llegó a la conclusión de que no existe un gen homosexual. Es decir, sí vieron alguna relación donde algún gen puede predisponer, pero eso está entre el 8 y 25% aproximadamente del 100% de personas que son homosexuales. Pero es una leve predisposición. El resto no tiene nada que ver con predisposición. Pero ahora,
la predisposición ordena o establece que sí o sí la persona tiene que ser homosexual? No. Yo puedo tener predisposición a la obesidad, puedo tener predisposición al cáncer, puedo tener predisposición a las bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Por mis antepasados. Esa es la herencia genética que traigo. Pero eso no quiere decir que yo vaya a ser obeso, que yo vaya a tener X tipo de cáncer, que yo vaya a ser homosexual. Simplemente es una leve predisposición, porque los mismos estudios han demostrado de que muchos de los que son homosexuales no tienen esa predisposición y otros que son heterosexuales sí tenían esa leve predisposición, pero no terminaron siendo homosexuales. Es decir, al final no es determinante. Y hoy, como está de moda la inteligencia artificial, si la gente incluso le pregunta a la inteligencia artificial si existe un gen homosexual, la inteligencia artificial le responderá: no existe un único gen que sea gay. Quisiera concluir con la Biblia, y es que la palabra de Dios también tiene la respuesta a todo esto. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente esto he hallado, no he hallado otra cosa, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos se buscaron muchas perversiones. Y Romanos capítulo 1, para no ser tan extensivo, lo pueden leer luego también en casa, habla de que Dios también hizo al hombre recto y se nos muestra, se nos manifiesta de distintas maneras, pero nosotros en nuestro afán de huir de Dios y de hacer las cosas contrarias a Dios, dice, entonces somos entregados a pasiones, llegamos a cometer hechos vergonzosos, de tal manera que los hombres dejan el uso natural de la mujer y empiezan a cometer actos hombres con hombres, y la mujer deja el uso natural y hace también actos contra natura, mujer con mujer. Esto nos dice la palabra de Dios. Y quiero también dejar en claro que alguien puede que tenga alguna tendencia homosexual y lucha contra esa tendencia. Algún joven en la etapa de la adolescencia, cuando está intentando formar su identidad, quizás luche contra esa tendencia. Quiero decirle a ese joven y a esa persona que incluso quizás va a una iglesia y lucha contra esas tendencias, de que Dios no te culpa ni te condena por esa tendencia, ese pensamiento, esa predisposición que quizás sientes hacia tu mismo sexo. Dios está contigo para apoyarte en esa lucha. Recordemos que las tentaciones no son pecado. Si acaso tenemos esa tentación, esa tendencia hacia una persona del mismo sexo, las tentaciones no son pecado. Dios está contigo para ayudarte en esa lucha para que puedas, si en un caso de un adolescente, formar completamente tu verdadera identidad, tal como Dios lo ha dejado establecido en su palabra. Podríamos entonces, queridos amigos, definir claramente que tener una tendencia o inclinación homosexual es pecado, o cómo llega a ser eso pecado. La respuesta nos la da la misma palabra de Dios en Santiago capítulo 1, considero que es clave. Y Santiago capítulo 1, versos 14 y 15 dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay hombres, yo he conocido casos de hombres que son atraídos y seducidos por sus pasiones al mismo sexo, o mujeres que son atraídas al mismo sexo, pero hasta allí Dios no le condena. Es una lucha interna que tiene, así como otro lucha contra las drogas, contra la bebida, así como otro lucha por no agarrar las cosas que no le pertenecen, etcétera. Son luchas que cada persona tiene, cada uno tiene diferentes luchas. ¿En qué momento se convierte en pecado? Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ahora, si él se deja llevar por eso, y como dijimos en los textos anteriores, comienza a practicar actos contra natura, allí entonces es que está siendo consumado, es pecado y da luz a la muerte, según Santiago 1, 14 y 15. Muchas gracias. Hermano Jonathan, tengo una pregunta importante para ti y para el resto de los hermanos también, para poder aclarar esto un poco más. Cuando uno logra encontrar a alguien con una condición
ya esclarecida o ya determinada como homosexual, bien sea masculino o femenino, ¿esta condición puede ser irreversible o puede tener esperanza en hacer lo correcto? Bien, muchas gracias. Quiero partir desde el hecho que se ha estado ya comentando, ¿no? De que la homosexualidad es una distorsión redimible. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una condición, de acuerdo a lo que nos dijo nuestro hermano Abner, no es una condición con la que se nace. ¿Por qué? Porque si es una condición con la que se nace, no sería la persona culpable de ese pecado. Y cuando estamos hablando de una distorsión redimible, quiero enfatizar, bueno, que es un pecado y, bueno, quizás es un pecado, podríamos decirlo, escandaloso, ¿no? Porque, oye, bueno, es esto, es aquello. Pero es un pecado como el robo, es un pecado como el adulterio, es un pecado como el asesinato, es un pecado como la mentira. Esto tenemos que comprenderlo. Quizás a la vista de nosotros sea pues un pecado, oye, que puede ser, como digo, ruidoso, escandaloso, aunque poco a poco se está, con esto de la ideología de género, pues se está normalizando, exactamente, se está normalizando a tal grado que hace algunos años cuando veíamos alguna pareja homosexual, uy, era pues escandaloso, ¿no? Pero ahora se está normalizando, ¿no? Pero debemos comprender que es un pecado como cualquier otro pecado. Y a veces juzgamos a las personas porque pecan de manera diferente que nosotros. Y esto debemos de nosotros tenerlo en cuenta. Ahora, si la pregunta es reversible o no es reversible, si ya hemos visto un poco lo que mencionó nuestro hermano Abner de los estudios que hay, de que no hay un gen de la homosexualidad, de que no fue creado, que no nació así, sino es una distorsión, sino es un pecado, como lo estamos tratando, todo pecado puede tener el retroceso o el cambio. Y quiero ir a la Biblia con lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice, ¿o no sabéis que los injustos heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí el apóstol Pablo pone la homosexualidad a la par de otros pecados, como yo te dije. O sea, no hay que, bueno, este es mayor o que este es peor. Pero dice la palabra de Dios, y aquí es donde respondo a esta pregunta, hermano Wilmer, si es o no reversible. El apóstol Pablo dice, y esto erais algunos de vosotros. Johnny mencionó que, hablando de la homosexualidad, aunque ahora está tomando auge, ¿no? Últimamente, no es algo nuevo, no es algo nuevo. Desde culturas muy antiguas ha existido la homosexualidad, ¿no? Y en tiempos del apóstol Pablo también existía, y ya lo mencionamos, ¿no? Romanos capítulo 1 habla de hombres y mujeres que dejaron el uso natural y se fueron contra el uso que es contra natura. Y dice la Biblia, esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿es reversible? Claro que sí. El asunto, como todas las situaciones, es reconocer que es un pecado. Ese es el punto. Lamentablemente, hablando de la ideología de género y lo que mencionó José Manuel Castrejón, el detalle que no debemos olvidar es que detrás de la ideología de género hay algo más que quizás no estamos viendo o no alcanzamos a percibir. Y el objetivo que se está persiguiendo con las agendas mundiales, el objetivo que se está persiguiendo con la agenda, en este caso 2030, y lo que va más allá, debemos comprender que todo esto se está empujando, pero con un propósito. Pero no olvidemos que es un pecado, y es un pecado del cual Dios puede redimir a la persona, al hombre o a la mujer que tenga esa tendencia, incluso que ya esté en la práctica de esa distorsión.
Muchas gracias, hermano Jonathan. Hermano Johnny, quería comentar algo más. Sí, interesante. Que todo en la Biblia, la buena noticia es que todo puede ser en este caso reversible. Si vemos, por ejemplo, al ladrón en la cruz, tuvo una reversión. Podremos también decir de Zaqueo, que era un ladrón, hubo una reversión. Estamos hablando de María Magdalena o María la de Betania. También vemos una reversión de la condición en la cual ellos estaban sumidos. Lo importante de este programa es poder hacer verles a toda a la comunidad que está observándonos, es que en Dios hay poder para transformar aún a la persona más vil, a la persona que uno puede decir, no, están condenados a la muerte, están condenados a la perdición. Dios ha venido a traer un mensaje de sanidad y de salvación para todas las personas. Bueno, y con relación a esto, hermano Johnny, para escuchar ahorita a Abner, tengo una pregunta importante para ti, pero queremos escucharte, Abner. Aquí nos estamos mojando, por así decirlo, en contra del discurso de la ideología de género. Cuando usted lee y escucha todo discurso actual de ideología de género, dice la homosexualidad es irreversible. Pero a la luz de la palabra de Dios, estamos viendo que es reversible. Pero no solo eso, sino que también históricamente, hasta la 1990 aproximadamente, cuando la Organización Mundial de la Salud consideraba que la homosexualidad era un problema psicológico, luego allí lo eliminó y ya ahora dicen que no es un problema psicológico. Hasta allí se trabajó con la psicología para tratar de revertir esta situación, pero a partir de allí se comienza este nuevo discurso, ya no es un problema psicológico y es irreversible, pero la práctica, el evangelio transformando vidas nos demuestra de que es reversible. Así es, en Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo, escribiéndole a los romanos, dice que el evangelio es poder de Dios. Cuando hablamos de poder es que puede hacerlo, por supuesto que puede hacerlo. Sin embargo, surgen algunas otras preguntas en medio de este debate. Por ejemplo, hermano Johnny González, cuando lo llevamos a un término, cuando lo llevamos a los términos de la iglesia puede tener una connotación homofóbica con relación a esta temática. ¿Cómo trataría la iglesia estos casos? Sería como lo que usualmente escuchamos el término acuñado homofóbico. ¿Es la iglesia homofóbica con relación a este tema? A ver, considero que no. Considero que la iglesia no está llamada a ser homofóbica. Y ya vamos a definir un poco esos términos. Yo quiero basarme en un pensamiento que dice que la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de las personas. Es un medio. Por lo tanto, la iglesia no está para coartarle la entrada a una persona necesitada, a una persona que esté rota, a una persona que se haya desviado del propósito original de Dios, que se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 26, donde dice lo que Dios marcó como un modelo, como arquitecto del diseño del hombre y la mujer. Bueno, ahí está bien definido. Y nosotros sabemos que detrás del pecado, como lo dijo Agner en lo que decía la escritura en Eclesiastés, el hombre buscó sus perversiones, el hombre se desvió de ello. Ahora, el papel de la iglesia no es cerrar la puerta. El papel de la iglesia, como ya le hemos dicho, es restaurar, es sanar y es poder aportar. Ahora, hay dos palabras que pueden surgir como la palabra anti. Nosotros podríamos decirnos sí, somos anti-homosexuales desde el punto de vista de que rechazamos el punto de vista de una persona que tenga una tendencia no conforme al plan original de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo dijo, ya lo mencionó ahorita el pastor Jonathan cuando mencionaba que no erremos ni avaros, o sea, somos personas que somos anti personas que roban, ni los avaros, ni los ladrones, ni los afeminados, ni los que se cesan con varones. La Biblia demarca bien cuál debe ser el carácter que debe ceñir a cada persona. Ahora, la parte fóbica tiene que ver más con un tipo de un trastorno mental, ¿sí? De una situación donde ya es un problema concepcionado como un trastorno. Por ejemplo, hay personas que al sentirse
encerrados, tienen claustrofobia, o sea, un problema mental, que se sienten como asfixiados, se sienten que tiene que ver más que todo con la ansiedad, ¿sí? Entonces, decir una persona, hoy hay homofobia, es más un concepto que han utilizado los que promueven esta ideología de género, los que promueven estos conceptos, para decir que las personas que no están con esta postura que ellos ahora manifiestan, promueven, entonces ahora tienen un problema mental, tienen un problema, un trastorno mental, por lo cual no aceptan. Dice lo que es el diccionario acerca de la fobia, lo menciona lo siguiente, permítanme ubicarlo acá, y aquí tenemos el concepto, y dice, la homofobia, un término de la homofobia, hace referencia a la aversión hacia la homosexualidad o contra personas homosexuales. La homofobia abarca toda aquella actitud degradante, discriminatoria, ofensiva y deplorable. Podríamos decir, ¿existe el término homofóbico? Creo que sí existe. Hay personas que pueden enmarcarse en todo lo que dice el concepto. Degradan, discriminan, hablan mal, entre otras cosas, de una persona que tenga esta tendencia. Pero no es la actitud de la iglesia. La iglesia, repetimos, está para atraer. Dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y el mundo cómo está? Bueno, estado degradado, ha perdido su foco. De tal manera Dios amó a ese mundo que ha estado en rebelión contra él. Dios lo amó y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Concluimos, hermanos, la iglesia es el medio de salvación para todas las personas con sus diferentes distorsiones. Dios las quiere atraer hacia él. La Biblia menciona, no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del pecador, sino que el pecador se vuelva de su camino. Así que si hay alguien entre nosotros que a lo mejor que pueda estar marcando esta tendencia, no es el espíritu cristiano, no es el espíritu que debe embargar a un siervo suyo, a un representante de él, para llamar a las personas al arrepentimiento. Nosotros somos embajadores que llaman a las personas al arrepentimiento y poderse en armonía con Dios. Esa es nuestra postura como iglesia. Hermano Abner, ¿quería comentar algo más? Concluimos entonces con nuestro hermano Johnny que la iglesia no es homofóbica, pero sí hay personas que manifiestan unas conductas inadecuadas hacia personas que practican la homosexualidad. Pero estas personas no representan a la iglesia. Si alguna persona ha sido muchas veces incluso agredida física o verbalmente por algún miembro de alguna congregación, aprovechamos de decir desde acá que eso no representa la iglesia ni el papel que Dios nos ha dejado en esta tierra. El otro comentario que iba a hacer es en cuanto al término homofóbico. Aquí quiero hacer una crítica a la gramática. El término homofóbico se dice que viene de homos, que significa igual, y fobia, que es un miedo irracional. Entonces, cuando yo, por ejemplo, yo digo algo que no le gusta a una persona que es homosexual, me tilda de homofóbico. Cuando yo aplico ese término, entonces las cosas no cuadran, porque está diciendo que yo tengo un miedo, una fobia irracional hacia mi igual, pero no se supone que él no es igual porque él se percibe como mujer. ¿Sí vemos esa contradicción? Él se percibe como mujer y el término dice que yo tengo una fobia contra mi igual. Homos es igual, pero él no se percibe como igual a mí. Entonces, ahí hay una contradicción dentro del mismo concepto de la palabra. Y lo otro es la fobia, el miedo irracional. El hecho de que yo sea heterosexual y no comparta los principios y los postulados de la comunidad homosexual, no quiere decir que yo les tenga un miedo irracional, de que yo les tenga un rechazo. No, simplemente tú tienes una ideología y yo tengo otra ideología. No hay ninguna fobia allí. Tenemos ideologías diferentes, nada más. Yo tengo una ideología basada en la palabra de Dios, él tiene una ideología basada en los postulados que han surgido en estos últimos años, principalmente siglo XIX y en últimos
último tiempo del siglo XIX y siglo XX y el actual siglo XXI en que estamos. Hermano José Manuel, quiero que nos comentes un poco sobre estos postulados que presenta la ideología de género. ¿Se puede hallar armonía en la palabra de Dios, en los principios divinos, o hay una gran separación? Porque deberíamos hacerlo, deberíamos darlo a conocer. ¿Qué ideas presenta la ideología de género? ¿Qué papel tienen los principios divinos? Y si pueden llegar a armonizar. ¿Por qué la pregunta? Porque hemos escuchado declaraciones, aún inclusive de creyentes, de personas que creen en Dios, que quieren como unir estas dos corrientes y presentarlas como sin mucha diferencia. El Papa anterior daba comentarios como que hacía ver que, bueno, no hay diferencia entre las corrientes, entre la corriente homosexual y los principios de Dios. Y también así algunos hacían llamados en otras corrientes religiosas que no habría diferencias entre el pensamiento de la ideología de género y el pensamiento que tiene y que expresa la palabra de Dios. ¿Hay armonía o no hay armonía en estos principios divinos y estos postulados de la ideología de género? Bueno, de hecho es muy contrario, ¿no?, a la palabra de Dios, aún por lo que ya han expuesto aquí nuestros compañeros, ¿no? Sencillamente es contrario a la palabra de Dios completamente el pensamiento de la ideología de género. Ustedes saben muy bien, voy a hacer nada más algunos ejemplos. ¿Conocen la teología de la liberación? ¿Han escuchado hablar de la teología de la liberación? Cuando comienza a hacerse popular el socialismo, entonces los sacerdotes, un sacerdote en especial, comienza a sacar esta teología de la liberación, haciendo ver que la Biblia está de acuerdo con el socialismo, ¿no? Así como diciendo, no, mira, se acopla perfecto, ¿no?, el socialismo con la palabra de Dios, pero en realidad, si ustedes ven la esencia del socialismo, pues el socialismo es contrario a la palabra de Dios completamente, ¿no? Porque, de hecho, una de las cosas que decía Marx es que la religión era el opio del pueblo, por lo tanto era completamente contrario. Es lo mismo con el tema de la ideología de género, ¿no? Uno puede decir, no, pero es que el amor de Dios no hace excepción de personas, que es lo que ellos dicen, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, los homosexuales, ellos argumentan eso, es que Dios me hizo así, dice, como Dios me hizo así, Dios me ama como soy, ¿no? Dios me ama como soy, y ustedes saben, por ejemplo, en Estados Unidos está la Catedral de la Esperanza, una iglesia completamente homosexual, bueno, me imagino que uno que otro heterosexual ahí, pero una iglesia completamente dirigida a homosexuales, donde lo único que les dicen que el problema no es ser homosexual, porque Dios te ama así, porque Dios te hizo así, ¿no? Sino el problema es que andes de promiscuo. Entonces, tratan de acomodar la palabra de Dios a su vida, pero en realidad es muy, ¿cómo se llama? Es directamente contraria a la palabra de Dios, la ideología de género. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que trata de hacer de base la ideología de género, número uno, es romper los roles de género, para empezar. O sea, en la Biblia está muy definido que el hombre tiene un rol, la mujer tiene un rol, y eso desde la caída, ¿no? Infortunadamente, desde que Adán y Eva pecan, se ve la diferencia. De hecho, para mí, de forma personal, Deuteronomio 22:5, cuando habla de que el hombre no vestirá ropa de mujer y la mujer ropa de hombre, en primera instancia, para mí es hablar acerca de los roles de género, porque la vestimenta en aquellos años, pues, estaba más definida por su labor que cada quien desempeñaba, ¿no? Así que eso hace la diferencia. La Biblia marca, a través de toda la escritura, va marcando esas diferencias de roles, y que cada uno, hay una teoría de la psicología que se llama la teoría del caos, que dice que cuando una persona dentro de la familia no ejerce su función, por llamarle así, el padre no ejerce su función como líder, como el proveedor, y es la madre la que ejerce esa función, pues, todo se descontrola. Por eso se llama la teoría del caos, ¿no? O sea, si alguien se pone en un lugar donde no debe de estar, ya no funcionan las cosas como deben de estar. Y precisamente la ideología de género va a abogar eso, ¿no? Que todos somos parejos, que no importa si tú aquí, que allá, y bueno, y obviamente que lleva detrás también la hipersexualización de la sociedad, haciéndonos ver que el sexo no es malo, el sexo libre,
Y eso es completamente contrario a la palabra de Dios, ¿no? Y nosotros estamos viendo los efectos. De hecho, Abner citó muy bien Romanos capítulo 1, donde te habla acerca de eso, ¿no? O sea, cómo cuando te apartas de Dios, la degeneración te va llevando en una escala cada vez más degradante, ¿no? Infortunadamente. Y es precisamente lo que estamos viendo. Entonces, Dios quiere llevarnos precisamente a una elevación moral cada vez, ¿no? Bueno, nos lleva a una transformación, una conversión a ser más semejante a Él. Y lo que hace la ideología de género empuja para el otro lado, te quiere llevar completamente alejado de Dios y a una deformación completamente del plan divino. Entonces, por eso podemos concluir que la ideología de género obviamente es contrario a lo que la Biblia enseña de acuerdo al plan de Dios. Bueno, teniendo esto en consideración, pues deberíamos definir, y le pregunto a nuestro querido hermano Abner, el papel de la iglesia. Johnny lo tocaba un poco, pero el papel de la iglesia en la sociedad con relación a la ideología, no solamente hablando internamente para su membresía. ¿Cuál debería ser el papel de la iglesia en la sociedad? O sea, ¿cómo debería afrontar la iglesia esta situación? ¿Qué debería hacer la iglesia? ¿Cuál es el papel de la iglesia? Aunque Johnny asomó algunas cosas, todavía podríamos opinar un poco más sobre eso. Hablando de la sociedad, no solamente viéndolo hacia adentro, hacia la iglesia y sus miembros y su cuerpo, no, viéndolo hacia la sociedad. Quiero enfocar la respuesta en dos sentidos. El primero, el papel de la iglesia ante estos movimientos que existen en la actualidad en la sociedad, y otro, el papel de la iglesia en cuanto a las personas que integran este movimiento. Quiero hacer esa diferencia. Una cosa es estos movimientos y otra cosa son las personas que conforman el movimiento. Y ya vamos a ver por qué hago esa diferencia. En primer lugar, debemos reconocer que la iglesia debe tener una actitud más activa y menos pasiva que la que ha tenido hasta ahora. Hay un sentimiento, hay un pensamiento que existe dentro de la mayoría de iglesias cristianas, y es que, bueno, somos mandados a predicar el evangelio y ya no nos metemos en nada más. Y el mundo afuera se está cayendo, se está armando un caos, y la iglesia no se mete porque no fuimos mandados a eso. Pero no es eso lo que encontramos en la historia de la iglesia. Por ejemplo, entre los años 1830, 1840, 1860, en los Estados Unidos comenzaron una serie de reformas en pro de la temperancia, y la iglesia, las iglesias, incluyendo la iglesia adventista, por cierto, que jugó un papel muy importante y activo, crearon organizaciones y fundaciones que promovían la temperancia y no el uso indiscriminado, en contra del uso indiscriminado de bebidas alcohólicas, tabaco y otro tipo de sustancias ilícitas. Y esto fue un papel activo que tuvo la iglesia y aportó y apoyó mucho en las decisiones que luego tomó el Estado. Pero hoy, repito, hemos llegado a una situación donde la iglesia dice no nos metemos en nada de eso. Quiero mencionarles un ejemplo. En diciembre de 2016, en el Perú, país donde actualmente radico, en ese año 2016, quisieron introducir en los libros, en la educación escolar, en los libros de pequeños de inicial, kinder, y de primaria y por supuesto secundaria, introducir allí la ideología de género y decirle a los niños que ya ellos no eran ni hombre ni mujer, sino que ellos luego debían construir su identidad y decidir si iban a ser hombres o mujeres. Se creó un movimiento político ultraconservador que se conoció con la frase "con mis hijos no te metas", pero no solo fue un movimiento político. Allí se incluyeron también muchas iglesias cristianas, incluyendo la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, que es una de las más grandes en esta zona, en estos países, lo que es Perú y Bolivia. Y comenzaron una serie de marchas y una serie de actividades en contra de eso, y se logró que no se incluyera eso en la educación, y hasta en la actualidad, 2025, todavía eso no está incluido en la educación. Entonces vemos que la iglesia puede tener un papel
activo que puede ser fundamental en retrasar, en no permitir de que las ideas de estos movimientos puedan permear la educación de los niños y enseñarles desde pequeñitos todas estas ideas. Pero a veces preferimos mantenernos detrás, no participar, decimos, no, es que no somos ecuménicos, no estamos con los demás, pero considero a título personal de que la iglesia puede tener un papel más activo en este sentido, y no solo en este punto, sino también en otros aspectos. Incluso si en algún país llegara a haber un referéndum consultivo, una reforma de algún punto de la Constitución, queriendo adaptarlo a estas nuevas ideologías, yo creo que la iglesia incluso allí debería hacer oír su voz, tanto en las asambleas legislativas, el Congreso de la Nación, buscar los mecanismos para estar allí presente y presentar a la luz de la Biblia cuál es nuestra posición y que estamos en contra de esto, e incluso votar en contra de leyes que vayan a permitir que estas ideologías puedan permear la sociedad. Todo lo que pueda estar en nuestras manos podemos hacerlo. Esto en cuanto al papel de la iglesia en la sociedad. Ahora vamos al papel de la iglesia como con individuos, con las personas, es decir, con este hombre que practica la homosexualidad, esta mujer que es lesbiana, aquel que es transexual, etcétera. Cada una de las categorías que existen en la actualidad. La iglesia debe, en primer lugar, mirar al individuo, mirar a la persona, no al movimiento al que éste se ha aferrado, buscando a otro que sea igual a él. Y como individuo, esa persona es creación de Dios, al igual que tú y yo. Como individuo es una persona que tiene una debilidad y que peca, como ya dijo el pastor Jonathan, peca diferente a ti, peca diferente a mí, pero al final él peca, yo también peco. Mirar a la persona, mirarla por lo que es, no por lo que practican. Y como dijo Dante Gebel, ponerle un rostro a esa persona. ¿Qué tal si esa persona es nuestro hijo? ¿Cómo lo trataríamos? Papá y mamá siempre aman a su hijo, haga lo que haga. Lo aman porque es su hijo, no por lo que está haciendo, o lo dejan de amar por lo que está haciendo. No usar etiquetas en contra de ellos, ¿no? El homosexual, la lesbiana, no, es una persona que tiene una conducta homosexual. Es una persona con una conducta diferente a la que tú y yo podamos tener. Pero siempre debemos tratar de ver eso, no ver la etiqueta, no estigmatizarlo, sino mirarlo como persona, ser su amigo, ayudarles. Es nuestro prójimo. Y en ese sentido quiero concluir esta parte de mirar al individuo con una cita de una autora muy conservadora, pero que habla acerca de este asunto y nos da un indicio de cómo deberíamos tratar al individuo. Esta es una escritora conocida quizá por muchos, Ellen White, y ella comentando acerca de quién es nuestro prójimo, ella dice, todo aquel que padece necesidad es nuestro prójimo. Todo hijo e hija de Adán que ha perdido el rumbo y que ha sido entrampado por el enemigo de las almas y sometido a la esclavitud de malos hábitos que marchitan la virilidad y la femineidad dadas por Dios, es mi prójimo, es nuestro prójimo igualito. Y debemos tratarlos de amar al prójimo, así haya perdido la virilidad o la femineidad, es decir, que la mujer ahora se considere hombre y el hombre se considere mujer. Debemos amarlo, debemos ayudarlo, debemos orientarlo, no discriminar. Muchas gracias, Abner, por tu comentario. Quisiera que en este caso, José Manuel, antes de pasar a otra pregunta, pudiera comentarnos un poquito. José Manuel, la iglesia, sabemos que esto es un tema un poco frágil para algunos, el tema de la homosexualidad, del lesbianismo, pero supongamos que en la población donde te encuentras hay ciertos movimientos y corrientes que están aupando esta ideología. Como miembro de una iglesia, ¿cómo podríamos darle solución a esto en el sentido de, ¿crees tú que podría a través de una charla familias,
a visitación a colegios o algo así, podría ayudarse a que pudiéramos presentar la verdad tal cual es, tal cual Dios la presenta. ¿Cuál es tu opinión con relación a esto, hermano José Manuel? Sí, pues yo siento que, como bien lo decía Abner, necesitamos hacer un proselitismo mayor, ¿no? Hacer esa concientización, tratar a las personas de hacerlos ver el proyecto de Dios a través de las escrituras, ¿no? Que es muy bueno para todos nosotros y podemos llegar a eso, como bien lo dices tú, a través, yendo aún a las escuelas, enseñándoles cómo Dios nos ha definido a nosotros. Cuando uno ve la definición de Dios para el hombre, para la mujer, pues es algo bueno, ¿no? Es algo maravilloso. Y no necesitamos andar huyendo en ese tipo de pensamientos, ¿no? Porque esos pensamientos está comprobado. De hecho, a mí me llama mucho la atención lo que Pablo decía en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 19. Pablo decía que pues, la sabiduría de este mundo, decía Pablo, dice, es insensatez para con Dios, ¿verdad? Porque está comprobado que en realidad, lejos de llevarles a una situación mejor a las personas que infortunadamente están adoptando este tipo de ideología, al final los lleva a una vida más complicada, por llamarle así, ¿no? Imagínate, personas que hoy en día se operan porque dicen que pues, se sienten mujeres, ¿no? Por ejemplo, se operan y todo el asunto y al rato se dan cuenta que pues en realidad no era en realidad lo que querían hacer, no era ¿no? con lo que se sienten mejor. Y bueno, todo ese tipo de cosas en realidad están generando ya muchas situaciones muy penosas, ¿no? De hecho, está ya estudiado y se ha dicho que la comunidad homosexual infortunadamente es la que más padece depresión, ¿no? Entonces, obviamente no viven realmente feliz, por afuera tal vez se puedan ver de esa manera, ¿no? De hecho, de ahí viene el término gay en inglés, ¿no? De persona más alegre, más feliz, pero, pero en realidad dentro de ellos mismos están vacíos, necesitan a Dios, necesitan a Jesús, como todas las demás personas, como ustedes mismos lo han dicho, ¿no? Como cada pecador, nosotros necesitamos a Dios, necesitamos a Jesús, ese complemento que nos lleva realmente a una vida plena y feliz. Y nosotros deberíamos de buscar compartírselo a ellos también y buscar hacerles ver que hay una alternativa mucho mejor en Cristo Jesús para vivir una vida realmente plena y feliz. Muchas gracias, José Manuel. Johnny González, en la iglesia hemos tenido la experiencia de poder recibir a todo tipo de personas. Inclusive la Biblia, a ver cómo examinas o cómo hacemos, cómo damos respuesta a esos hombres que tienen esa tendencia afeminada que a nuestro parecer parecen que tienen esa inclinación homosexual, pero que realmente no lo son, porque han habido hombres en la iglesia que de repente tienen acciones, tienen esa tendencia afeminada. ¿En qué condición se encuentran ellos en este debate? Son los afeminados, son realmente completamente ya juzgados como pecadores o cómo lo vemos desde el punto de vista como iglesia a este tipo de personas y a los que tienen este tipo de conducta y manifestaciones. Bueno, evidentemente ellos también han sido afectados por algo. Nosotros no somos aquí, ya los colegas han dicho con referencia a si uno nace o se hace y todo ese tema, ¿no? Yo creo que una persona puede verse afectada por distintas circunstancias. No estamos aquí para jugar esas circunstancias. Hay personas que han sufrido desde pequeño a lo mejor algún tipo de abuso. Una vez veía yo un programa de una persona sí, de un programa y estaban hablando un poco sobre este mismo tema que estábamos hablando, pero estoy hablando de aproximadamente como unos, qué sé yo, 32 años atrás. Y hablaba una persona que era afeminada, y no solamente afeminada, sino que también llegó a practicar la homosexualidad. Y él dice cómo comenzó eso. Dice que comenzó, yo nací como un varón, como un niño varón normal, pero un día mi padre me llevó a un mall, y en ese mall entramos al baño público, pues, al baño, y allí mi papá me introdujo allí, mientras tanto que él hacía su necesidad, él quedó el niño expectante y observando a todos los hombres que estaban allí, y el enemigo, hermanos, de las almas, pues allí
encontró un punto débil en el niño, la curiosidad, su curiosidad al ver a los hombres, a lo mejor realizando sus necesidades, le llamó la atención. Y desde allí él dice que se apoderó de él esa desviación que por muchos años estuvo practicándola. Quería también mencionarte que cuando tenía 17 años entro a la iglesia, teníamos un grupo musical, y estando en ese grupo musical, yo teníamos un tecladista, un saxofonista, entre otras cosas. Un día viene y me dice el tecladista, oye, Johnny, mira, me gusta alguien del grupo. Teníamos una sola mujer, la saxofonista. Entonces me dice, me gusta alguien del grupo. Yo, interesante. ¿Y eso? ¿Te gusta fulana? No es ella. Entonces, bueno, pero ¿cómo no es ella? Porque si tenemos una sola mujer. No es ella. Entonces yo empiezo a buscar otras hermanas de la iglesia femeninas y ninguna de ellas. No, tranquilo, olvídalo. No, olvídalo, no. Entonces allí comenzamos yo intenté buscar la situación y a la final el tanto que llega y me dice, eres tú. Y imagínense el impacto que puede generar yo entrando a la iglesia 17 años con todo esto, pero oye, cierto que Dios dirigió todos los pensamientos, no tuve una actitud homofóbica, arrepiéntete, qué sé yo, aléjate de mí, no, sino fue una actitud de rescate. ¿Cómo deja, según la pregunta, los hombres afeminados? ¿En qué condición están? Esas personas a lo mejor que no son abiertamente declaradas como homosexuales, pero tienen algunas conductas amaneradas. La Biblia mencionó ahorita en 1 Corintios que los afeminados. Entonces, podríamos decir que tenemos una situación que nos ha afectado mi forma, mi actuar, que no son propiamente las características que Dios ha establecido en un hombre. Debe orar, debemos orar. Esa persona debe buscar a Dios y tratar de que Dios pueda trabajar esas partes débiles, por así decirlo, esas tendencias, para que pueda nuevamente revertirse. Y como ya le hemos dicho, esto es reversible, esto puede cambiar. Dios nos ayude para poder ver ello, ¿no? Hay textos, por ejemplo, en Isaías capítulo 5, versículo 20, hoy el mundo está al revés y ahí los que a los malos llaman bueno y a los buenos llaman malo. No, queridos hermanos, la parte femenina, la parte de un hombre femenino no es bíblica, no tiene una connotación bíblica y necesita de Dios. Es lo que puedo concluir con ese pensamiento. Bueno, muchas gracias. Y bueno, para ir terminando un poco, el hermano Jonathan Rodríguez, en una oportunidad conversábamos y sobre este tema. Y una pregunta que suele hacerse mucho las personas que forman parte de una comunidad cristiana es ¿qué soluciones? No solamente el hecho de vamos a orar por la persona, ¿qué soluciones prácticas podemos nosotros presentarles a la sociedad, a la iglesia, a alguna persona que tiene esta condición, que tiene esta inclinación? Seguramente el orar tiene un impacto, pero hay otras soluciones que podemos presentarles a las personas para intentar trabajar por su bienestar, para que puedan mejorar esta condición, esta conducta. Hermano Jonathan Rodríguez. Bien, gracias. Bueno, quiero abordar la respuesta en dos sentidos. Primero, aquí hay algo, como iglesia, ¿qué tenemos que hacer nosotros al respecto de la ideología de género? Bueno, debemos recordar algo, primero que nada, que nuestra base de regla, de fe y de práctica y de doctrina es la palabra de Dios y no nos vamos o no podemos y no debemos movernos. Que si bien es cierto, como ya lo mencionaban antes, hay iglesias que han aceptado o normalizado esto, nosotros, o la verdadera iglesia de Dios o una iglesia bíblica no lo puede hacer. Ahora, cuando viene la ideología de género,
como un movimiento, cuando viene como una imposición de parte de quien sea, de quien venga, nosotros, alguien ya lo mencionaba ahí, tenemos que alzar la voz. Y creo que fue Abner que lo mencionó, la frase famosa, con mis hijos no te metas. Cada quien es libre en este mundo de practicar el pecado que quiera, ¿no? Pero debemos recordar que por sobre todas las cosas, dice Eclesiastés, Dios nos va a juzgar. Esa es una realidad y todos vamos a compadecer ante un juicio. Pero ahora, como iglesia, ¿cómo podemos hacer o qué podemos hacer y cómo vamos a ayudar? Para empezar, hay algo que debemos, que debemos reconocer y también es bien claro y por diversos investigadores, es que muchos de las personas homosexuales o con tendencias homosexuales, esto viene a raíz de algo que viene atrás. Han sufrido algunos de ellos violaciones, algunos de ellos maltrato físico y maltrato psicológico. Incluso pues han sido delegados, han sido ofendidos de alguna u otra manera y esto trae estas consecuencias. Y algo que debemos de ser claro, y yo creo que lo hemos hecho, Jesús dijo, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama a todos por igual, y Dios no hace acepción de personas, Dios no hace distinción de personas, y en Dios no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer. Para Dios todos somos importantes, pero sí debemos recordar, y si hay personas que están viendo o que nos van a ver este programa, que tengan esa tendencia, esa debilidad, recordarles que Dios las ama. Recordarles que hay un Dios que murió en la cruz del Calvario también por ustedes, así como por todos los pecadores. Y como iglesia, nosotros tenemos que tener primero que nada respeto. Como yo ya mencionaba, pues es algo que puede verse o sonar escandaloso, pero el chismoso, el ratero, el fornicario, el avaro, es un pecador como es el homosexual. Y a todos Dios nos ama por igual. Y nosotros primero que tenemos que es respetar. Porque nosotros tenemos que predicar el mensaje y no vamos a seleccionar a quién le vamos a dar el mensaje. Y lo primero es el respeto. Pero también otra cosa que tenemos que hacer como iglesia es la prevención. ¿Sí? La instrucción. El enseñar a nuestros jóvenes, el dirigir a nuestros jóvenes y dirigir a nuestros niños. Y es aquí donde los padres tienen que tener esa sabiduría divina para saber cómo instruir y cómo dirigir a sus hijos. Y aparte de eso, tenemos que tener el cuidado. Tenemos nosotros que investigar cuáles son las situaciones que están alrededor de esta distorsión en alguna persona que venga a nuestra iglesia. Y siempre buscar ayudar. Alguien ahí mencionaba, no vamos a señalar, no hay que discriminar, no, tenemos nosotros que ayudar. ¿Qué otra cosa? Tenemos que formular y llevar a cabo planes y programas para ayudarlos. En cierta ocasión, en una mesa redonda en la iglesia, alguien dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer para ayudarlos? No, pues ayuno y oración. Es correcto, ya lo mencionaba Wilmer, pues es parte de, pero tenemos que ir más allá. Y tiene que haber un cambio no en nuestras creencias, no en lo que profesamos, sino en la forma de verlos a ellos, así como los vería Jesús. Eso tenemos nosotros que hacer, verlos como los vería Jesús, para que así nosotros podamos ayudar a todas aquellas personas que, como les dije, son seres humanos como cada uno de nosotros, ¿sí? Y no debemos juzgarlos porque pequen diferente a nosotros, sino al contrario, tenemos que buscar la salvación de ellos porque nuestro Señor Jesucristo también murió en la cruz del Calvario. Ahora, estamos en contra como iglesia de la imposición, ¿sí? De que se haga esto algo, de la normalización. Estamos en contra del adoctrinamiento en este sentido, pero no estamos en contra de ayudar a una persona que tenga esa tendencia, que tenga esa debilidad y ese pecado. Porque nuestro Señor Jesús murió por todos y a todos nos ama por igual. Y en el Evangelio, en la verdad, en la palabra de Dios, en Jesús hay solución para también este y todos los pecados. Muchas gracias, hermano Jonathan. Querido José Manuel, para concluir, ¿alguna
última conclusión que pudieras compartirnos con relación a esta temática que es importante que se discuta en nuestros círculos de reunión con cristianos. Yo pienso que debe abrirse el debate entre las familias cristianas, entre la iglesia, cómo abordar estos temas, cómo tratar estos temas, cuáles son los principios que Dios estableció para poder presentarle a estas personas soluciones, como lo hablaba nuestro hermano Jonathan, y que es importante para la iglesia el tratar este tipo de temas. José Manuel. Sí, yo creo que deberíamos hacerle como el apóstol Juan. El apóstol Juan cuando tenía el problema con los que ahora conocemos como gnósticos, que hablaban acerca de, bueno, ya ves que lo aborda en su carta, ¿no? Dice, aquellos que confiesan que Jesús no ha venido en carne, ¿no? Ese tipo de situaciones. Bueno, Juan para resolver para de alguna manera contrarrestar ese pensamiento o esa enseñanza contraria a la palabra de Dios, Juan sacó el evangelio, su evangelio, un evangelio donde muestra un Jesús divino, un Jesús, un Dios hecho carne, y de esa manera, de una forma positiva, Juan nos mostró al Jesús verdadero. Entonces yo creo que lo que nosotros necesitamos también hacer es empeñarnos en entender cuál es el propósito divino para la familia, para nosotros como personas, cómo Dios puede obrar nuestra vida de una forma positiva. Que si nosotros nos enfrascamos en tratar como siendo de empujar, descalificando a los demás, pues obviamente que se genera al final de cuentas como que una aflicción, ¿no? Y caemos lo que cayó muchos cristianos en el siglo segundo y tercero, ¿no? Donde ya estaban más enfocados a la apología, a decir en qué estaban mal los otros, que en presentar la verdad tal cual es, ¿no? Y yo siento que algo que deberíamos hacer nosotros es presentar ese modelo divino, tanto para la familia como para las personas individualmente, mostrándoles, como ya lo comentaron ustedes mismos, el amor de Dios para todos, porque Dios es incluyente en eso, a todos nos ama por igual a cada uno de nosotros, ¿no? Y ese es el punto, mostrarles ese amor que ese tipo de personas están necesitadas de ese amor de Dios, de conocer ese amor de Dios, ¿no? Y mostrárselo de una forma tanto práctica como a través de la palabra de Dios. Y quiera Dios que podamos tener ese pensamiento, ¿no? De ciertamente advertir sobre ese tipo de situaciones, pero yo creo que si educamos más a los que se congregan con nosotros y si compartimos más de lo que nosotros enseñamos a los demás, estaremos haciendo una buena labor contrarrestando este tipo de ideologías. Vale, muchas gracias, José Manuel. Johnny, conclusiones. Bueno, una de las conclusiones pensando es que estamos bajo ataque, la fe está bajo ataque y quiero decirles a las personas que nos ven, que nos escuchan, y a lo mejor puede ser que estemos llegando a esta comunidad, personas que tienen a lo mejor este tipo de orientaciones que han sido parte, queremos decirle que han sido parte también de una agenda donde han venido como a lavarnos un poco en la mente. Esto ya lo veíamos en los aspectos bíblicos y lo consideramos también en el tiempo final. El tiempo final dice más como en los días de Noé y los días de Lot. Así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que este tema de la ideología de género se veía antes y hoy día va a ser un tema tendencia. Dios nos ayude para poder hacerle frente, para poder educar, para poder presentar con mansedumbre, defensa de la verdad y cuidar la verdad, con cuidar la fe que el Señor nos ha dado. Hay oportunidad para toda persona que tenga una tendencia como esta y decirles que volvamos al plan original de Dios. Dios nos recibe cuando un pecador se arrepiente. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Abner, para finalizar con las conclusiones. Muy bien, quiero dar un mensaje en primer lugar a la iglesia. Debemos estar más abiertos a ser como Jesús y a manifestar el amor al prójimo. A darle la mano si una persona con una orientación sexual diferente viene a la iglesia, a sentarnos a su lado, a darle un abrazo, a amarlo, porque a eso nos mandó Jesús. El pastor, el líder, el que le toque predicar en ese momento, no es el momento para que tomes un arma, un fusil, comiences a dispararle desde arriba y a decirle que se va a ir al infierno, que está mal lo que él está haciendo.
Él vino a buscar a Jesús, vino porque sintió un vacío. No vamos a pisotearlo y a dejarlo en el piso. Hay que amarlos en primer lugar. Luego hay que hacer un trabajo, sí, pero hay que amarlos. Y a cada una de estas personas, si acaso nuestro mensaje puede llegar a cada uno de ustedes, Dios te ama y puedes encontrar también un refugio y orientación en la iglesia. La iglesia debe estar preparada para recibirla y tú puedes ir a una iglesia tal cual como estás. Y nosotros debemos estar listos con las puertas abiertas para recibirles. Muchas gracias. Pastor Jonathan, para finalizar. Pues yo creo que es claro, ¿no? El mensaje, como iglesia, estamos en contra del pecado, no del pecador. Y eso es Dios. Y así como Cristo dijo, venid a mí todos, en ese venid a mí todos involucra a todos. Dios no hace acepción de personas. Busquemos a Jesús. En Jesús hay solución, en Jesús está la felicidad y en Jesús está la plenitud. Así es. En Mateo capítulo 20, si mal no recuerdo, Jesús habla de que vino a rescatar lo que se había perdido. Nos ha rescatado a nosotros. Quiere rescatarlos a ellos también. Y nosotros podemos ser el medio también para que esa oveja perdida, para que esa persona que está en esa situación pueda encontrar el rescate, pueda encontrar propósito, pueda encontrar la vida que Dios quiere darle. Por eso te invitamos a que compartas esto, puedas comentarlo, puedas darle me gusta y esto pueda llegar a muchas más personas. Te invitamos a que continúes con nosotros en nuestro podcast. Aquí comenzamos. Aquí comenzamos este debate. Aquí lo terminamos y te invitamos para uno próximo. Pronto estaremos de vuelta contigo. Que Dios te bendiga. Saludos, queridos amigos.